Bueno, ¿cómo les fue con la película? ¿Interesante? ¿La pudieron ver? ¿No la pudieron ver? Siempre que sí, desde la plataforma se veía bien. Ah, O sea, bueno. pues, pedía la autorización y con el código de la universidad se podía entrar. Ah, listo, genial. Bien. ¿Y Julián, será que sí pudo? Creo que está en el transcurso de su trayecto. Hola, profe de la protección. Bien, ¿y tú? Voy para la casa. Hasta ahora salí de trabajar. Entonces, pues sí, profe, la película se puede, pero lastimosamente no me la pude ver completa, entonces no tuve tiempo de terminarla, la veré. Listo. Vale, bien. Ahorita les doy como unos criterios que pueden tener en cuenta para la elaboración del mapa mental, ¿listo? Porque pues ese también va ahí. Bueno, entonces vamos a iniciar con la temática pues preparada para el día de hoy y es con respecto a los roles específicos del coach. ¿Listo? Y nos vamos a centrar entonces. La semana pasada vimos como en qué está centrado, ¿no? Específicamente el proceso de coaching en el coachee, ¿cierto? O sea, qué debe encontrar de una u otra forma el coach para poder moldear y trabajar sobre ese cambio que se necesita. ¿Mm? Si escuchan mucha interferencia, me avisan para qué, para no, bueno, ay Dios, una noticia de prácticas. Bueno, entonces, hoy vamos a ver muchas cualidades que debe tener el perfil digamos que las cualidades y habilidades que debe tener un coach, ¿sí? Muchas están descritas, obviamente, por lo que debe desarrollar o lo que implica, de una u otra forma, estar enfrente de un proceso. ¿Mm? Yo les decía, no, la olla no sé, mi amor. Entonces, lo que yo les decía frente a cómo yo, digamos, lo voy a traer de pronto el ejemplo desde la psicología. Entonces, cómo yo, siendo psicólogo, puedo exigir en otros, ¿no? De una u otra forma también un cambio, eh, una conciencia incluso del déficit, ¿no? ¿Cómo logro yo hacer empatía? ¿Cómo logro identificar entonces en mi cliente, bueno, digamos que en mi paciente, una serie de recursos, ¿sí? Que obviamente tienen que ser evaluados, tienen que ser de una u otra forma observados, ¿sí? Para poder yo, de un, o sea, tomarlos y generar un diagnóstico y sobre ese diagnóstico pues poder trabajar. ¿Mm? En el proceso del coaching, tú también necesitas hacer como un diagnóstico, necesitas de una u otra forma evaluar en qué estado se encuentra el coaching, ¿cierto? Pero para eso también necesitas de unas cualidades específicas, ¿m? Y de unas habilidades que obviamente debes trabajar. Espérame un segundo, yo miro una cosa. No sé qué tan bien está este computador. Los autores, para Cortés, dice que el perfil reúne cualidades. ¿M? Para Zapata es un poquito más amplio y dice que es un análisis de cómo debe trabajar pues, el coach durante las sesiones. ¿M? El coach ocasiona interés en la intervención para que su cliente, o sea, su coaching, busque un estado de reflexión. ¿M? Eh, entonces, obviamente, pues ese es como el objetivo general, pero del coach. ¿No? El objetivo del proceso pues, se establece entre el coachee y el coach, ¿no? Que de una u otra forma se debe atender a las necesidades y responder al por qué, ¿cierto? Ese cliente se acerca hacia nosotros. ¿No? Bueno,
bueno, la idea es que pues el cliente encuentre esas nuevas opciones y medios para mejorar sus acciones, potencializarlas, ¿no? Que es un tanto lo que necesitamos a veces en el deporte, y, o direccionarse a unos óptimos resultados. Entonces, Caperán y Peris tienen otra definición y es en relación a los aportes en el campo de coaching desde el enfoque de la psicología, ¿sí? Entonces, desde aquí, de una u otra forma, ¿no? Se aplican estas herramientas para pues la práctica deportiva, ¿no? Que es un tanto lo que nos propone Galway desde su propia experiencia. Bueno, bueno, entonces Cortés, quien nos identifica que el coach o su perfil lo nutre unas cualidades, entonces en primera instancia vamos a hablar en que este debe ser positivo, ¿sí? Y yo tomo muy en cuenta de pronto, no sé si ustedes han estado tal vez en algunas charlas de, ¿de qué? De Amway, de algunas empresas que manejan mucho el coaching, ¿sí? El coaching experiencial, ¿sí? Y obviamente pues ponen de manifiesto el cambio de ellos, ¿no? Pues, digamos que en ejemplo. Y eso lo potencializan en su verbalización, en su gestualidad, en su expresión, tanto así que contagian, ¿no? A las personas que están cerca de ellos, ¿no? Y ellos siempre están en positivo, ¿sí? Entonces se denota que el coach tiene como labor que el cliente alcance pues las metas de nivel productivo, ¿cierto? A través de este proceso. ¿Mm? Y digamos que la evidencia, ¿cuál es? Que haya un progreso. Si yo de pronto soy muy de lo tangible, muy de los resultados, yo puedo llevar un registro de esas metas, eh, para poder identificar esa curva ascendente, ¿no? Que a todos nos alegra, si de pronto somos muy de ver resultados. Pero el progreso también uno lo puede ver bajo unos retos, ¿cierto? Entonces cada vez digamos que son un tanto más ambiciosos, un tanto más gruesos, ¿cierto? Que al inicio obviamente se van a ver inalcanzables, ¿sí? Pero pues la idea es que se dé evidencia, ¿sí? De ese aumento de habilidades o de esa potencialización. Y obviamente pues eso en el rendimiento a niveles óptimos. Entonces el coach no tiene como labor corregir ni buscar fallos, ¿cierto? O buscar a culpables. A veces, bueno, yo siento que de pronto la psicología así como que de una u otra forma siempre como que quiere buscar el núcleo de aquellas cosas que pueden generar crisis o digamos que está, es un punto donde se basa pues también un tratamiento, ¿sí? Obviamente porque los signos, los síntomas con los que llegan los clientes o los pacientes, pues a nosotros nos dan muchos datos. Pero ¿qué pasa con el coach? El coach no va a buscar, digamos que ese punto específico, sino en el aquí y en el ahora, ¿sí? Y que está generando pues esas barreras para poder presentar de una u otra forma el proceso, ¿cierto? La intervención, ¿sí? Para hacer como una corrección, porque ustedes dirían, no, pues el coach puede hacer lo que puede hacer un psicólogo, ¿no? Y obviamente pues son un tanto distintas esas funciones. ¿Mm? Entonces, bien, bueno, entonces esto que tiene, como, o sea, digamos que en qué se dimensiona, ¿sí? Esto conlleva el desarrollo de factores positivos en el ambiente, ¿m? De manera que el mismo cliente puede mantener, pues, a pesar de esas adversidades, actitudes siempre en positivo, ¿sí? Lo que les decía, pareciera que se contagiara, ¿no? Esa energía, si la llamamos desde este aspecto, ¿no? Y, eh, y eso también lo hace un buen clima, ¿no? Cuando tú estableces una relación, cuando estableces una comunicación con otra persona,
también de una u otra forma se genera ese clima, ¿no? Hay diferentes climas. Lo que ustedes en lo común que van a escuchar, pues es el clima organizacional, ¿sí? En el cual obviamente pues el clima debe ser o debe generar ese bienestar, ¿sí? Entonces, una persona que irradia, por decirlo así, desde su personalidad, desde su comunicación, desde su verbalización, muy en positivo, lo maneja muy en positivo, pues así mismo, de una u otra forma, va a contagiar, ¿sí? O esa relación siempre va a estar en ese encuadre, ¿no? En lo positivo. Bueno, y eso va a cambiar a veces el panorama, ¿sí? Digo a veces porque pues somos humanos, ¿no? Y tenemos diferentes creencias, diferentes barreras, diferentes tabús, mitos, ¿no? En los que creemos. Y a veces está muy arraigado en nuestro pensamiento lo negativo, ¿no? Siempre como ver en futuro lo negativo, ¿no? Y es complejo a veces trabajar con estas personas que tienen pues este pensamiento ya automatizado. Bueno, en segunda instancia, Cortés dice, el coach debe ser entusiasta, ¿cierto? Un tanto diferente al positivo, ¿no? O esa cualidad de positivo. Entonces, ¿a qué hace referencia? Es importante que el coach tenga esa actitud que muestre mucha energía positiva para cada sesión, ¿sí? Siempre la intención, o sea, nunca se acaba o no es limitada ese trabajo en positivo, ¿no? Sino que siempre hay una iniciativa, siempre de una u otra forma se divulga, ¿cierto? Las actitudes positivas. ¿Mm? Y obviamente pues eso va a contagiar, ¿cierto? A su cliente. Entonces, como resultado del entusiasmo y el positivismo, se tiene la buena disposición del cliente. Cuando, bueno, digamos que hay muchos dichos, ¿no? Que cuando uno da, pues espera recibir, ¿sí? Pero cuando todo el tiempo estoy manejando una relación, ¿cierto? Con entusiasmo y positivismo, por decirlo así, de una u otra forma, el que recibe, el que recepciona todo este bombardeo de aspectos pues en positivo, pues de una u otra forma va a devolver, ¿cierto? Estos aspectos. Cuando esto no se da, cuando realmente estamos trabajando con una persona compleja, conflictiva, que rechaza, que niega, ¿cierto? Que es un tanto más de las cualidades, un tanto que encontramos en la depresión o que encontramos en alguien que no ha realizado un duelo, ¿cierto? O aspectos un tanto más patológicos, pues obviamente ahí ya tendríamos que evaluar si realmente pues se recibe o se puede realizar el proceso de coaching. ¿Mm? O, como les había dicho inicialmente, pues se hace lectura y más bien se redirecciona, ¿cierto? O, bueno, se me olvidó ahorita la palabra, pero digamos que en la clínica es obviamente direccionarlo a otro especialista. Entonces, ustedes ya, digamos que recogen toda la información de la entrevista, obviamente si en su proceso no es que sientan como un fracaso, sino que realmente es algo más intangible, ¿cierto? No lo pueden tomar como un proceso específico, sino que ya necesita de una mirada pues psicológica. ¿Sí? Entonces, sí necesitarían, digamos que ese lado clínico que nos va a ayudar a identificar si hay algo más patológico, ¿cierto? Juanjo. Entonces, como resultado del entusiasmo y el positivismo, vamos a tener, digamos que de una u otra forma, pues una recepción también positiva. Eso es lo importante. Y obviamente, pues que se encuentre cooperación, ¿cierto? En esas dos partes, en esa relación que se va a formar. Bien. Cortés dice que no solo se necesita ser positivo y entusiasta, sino que también comprensivo. ¿Sí? Miren que no es solo dar información, sino que recibirla, ¿cierto? O sea, me vuelvo un segundo receptor, ¿sí? Para poder comprender, ¿sí? Para poder hacer ese mapeo que me está mostrando esa otra persona. ¿Sí? Yo digo que a veces cuando estamos en el deporte,
encontramos, o sea, vemos en el deporte reflejado, ¿cierto? A una persona, ¿sí? Con sus condiciones físicas, técnicas, ¿cierto? Tácticas, muy descriptivo. Incluso podemos hacer uso, ¿no? de un perfil. Pero cuando nos acercamos a ese deportista, cuando miramos como ese lado más humano, no tanto de su cuerpo, de cómo lo maneja, cómo es estratégico, sino cuando miramos ya esa mente humana, cuando hacemos ese mapeo, ¿cierto? Específico, a veces encontramos unos baches gigantes, ¿cierto? Y eso, ese es lo que genera crisis en ellos, ¿sí? Tanto así que obviamente pues una mente, ¿cierto? Un cerebro que no está completamente en equilibrio, pues se va a ver reflejado, ¿sí? Obviamente pues en todos sus aspectos físicos, ¿sí? No controla de una u otra forma y eso a veces no lo dimensionamos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente pues muchos de los aspectos motores pues están automatizados, ¿sí? Están aprendidos. ¿Sí? Pero cuando necesitamos toda nuestra atención, concentración, cuando necesitamos todos estos recursos cognitivos, comportamentales, emocionales, ¿cierto? Cuando necesito controlarlos, pareciera que fácilmente en una situación de juego que a veces es complicada, ¿sí? O compleja, ¿cierto? Nos hacemos como ese mar de nervios que dicen coloquialmente, ¿sí? Nos descontrolamos, generamos un desequilibrio. Entonces, bueno, para el coach, ¿sí? Necesita esa también retroalimentación, ¿sí? Necesita hacer ese feedback, ¿sí? Esa comprensión de todo lo que, o del mapeo que me está mostrando mi cliente o mi coachee. ¿Sí? Entonces se refiere a la comprensión no solo de tener las palabras indicadas para mejorar un poco ese estado de ánimo, ¿cierto? Y poner el en hombro, sino que el coach debe facilitar esos medios para que se pueda hacer una intervención pues eficiente, ¿sí? Entonces, obviamente, yo ya entonces, teniendo el mapa, ¿sí? De mi cliente, entonces puedo hacer uso de las herramientas específicas para este personaje, ¿cierto? Para mi cliente. Voy a determinar un tiempo, ¿sí? Voy a generar unas instrucciones, yo ya sé cómo me debo comunicar con él, ¿cierto? O ella, ¿sí? Y obviamente voy a empezar a generar esas preguntas, ¿cierto? Para obtener unas respuestas de una u otra forma que me divulguen ese progreso, ¿cierto? O den evidencia de que se está recibiendo, ¿sí? El coaching, ¿sí? El proceso mismo. Bueno, aquí Zapata dice, el coach al inicio de la sesión debe generar siempre un ambiente donde el cliente pues le muestre con sinceridad lo que puede y no puede esperar de esta. ¿Sí? Lo que yo les decía frente a los objetivos, deben ser realistas, ¿sí? Medibles, alcanzables, porque a veces generamos como estas falsas expectativas y no se pueden cumplir y eso puede generar frustración. ¿Mm? Bueno, ¿qué tenemos acá? Bueno, bueno, eso lo vamos a ver más adelante y es cómo hay, digamos que una serie de valores, ¿cierto? Y una ética profesional con respecto al proceso de coaching. ¿Sí? Y obviamente pues esto va a dejar listo. Y esto también va a generar pues que se afiance la relación entre coach y coach. ¿Listo? Obviamente pues el coach también debe tener claro pues hasta dónde va a ir esa persona, ¿no? Y también debe aterrizar esos objetivos, ¿no? Porque pues nosotros quisiéramos hacer caso a los deportistas, ¿no? Y llevarlos a la perfección, pero obviamente pues esos objetivos pues pueden ser muy ambiciosos. Bien. Bueno. Entonces vamos, positivo, entusiasta, comprensivo. ¿Sí? Miren que de una u otra forma estas cualidades son muy generales, ¿no? A la población. ¿Sí? A veces nos preguntan a nosotros, ¿usted es positivo? Sí. ¿Es entusiasta? Sí. ¿Es comprensivo? Sí. Pero ¿desde qué rol? ¿Mm? Como familiar, como profesional, como estudiante, ¿desde qué punto de vista, no? ¿Y cuál es mi función en relación pues a esa
a ese proceso interpersonal. Listo. Vamos por la palabra confiable. ¿Qué quiere decir para Cortés confiable? ¿Sí? Entonces, afirma que el coach efectivo debe tener, pues, o demostrar esa confianza. ¿Sí? Entonces, obviamente, pues, si a veces nosotros mismos no tenemos esa autoconfianza, no somos autoeficaces, no gestionamos nuestro propio bienestar como personas, pues cómo vamos a irradiar en el otro ese tipo de cualidades, ¿sí? Entonces miren que hay que hacer primero un trabajo a nivel individual para poder trabajar, para poder, digamos que exigir en el otro este tipo de cualidades, ¿sí? Si en algún momento queremos ser coach. Que transmita mediante su trabajo que él sabe lo que debe hacer para cada situación, ¿sí? A veces digamos que bueno, eso también tiene que ver con la ansiedad, ¿no? A veces cuando no sabemos cómo de una u otra forma controlar las situaciones, eso genera pues desequilibrio, ¿sí? Y los otros fácilmente lo pueden leer, ¿sí? Entonces eso puede generar pues esa desconfianza, ¿no? A veces en las relaciones. ¿Sí? Entonces hay que tener de una u otra forma control sobre nuestros pensamientos, ¿sí? Admitir a veces si estamos equivocados, no callarlo, ¿sí? Y obviamente pues ser muy claros. ¿Sí? Y la idea pues es que se genere pues esa confianza desde el minuto uno, ¿no? En que se establece una relación. Bueno, Capellan y Peris dicen que la importancia del conocimiento en estrategias y funcionamiento de coaching, de una u otra forma, ¿sí? Le da como esa base, ¿cierto? Rígida, fundamental, para poder crear esa relación de confianza. ¿Sí? Y obviamente, pues esto lo va a dar, ¿no? El profesional que va a dirigir el proceso de coaching. Bueno, digamos que estos aspectos más de la confianza tienen que ver con el apropiarme de mi conocimiento, ¿sí? El apropiarme de mis estrategias, de las herramientas que utilizo para poder hacer el proceso de coaching. Si ustedes se dieron cuenta en la película, pues Bagger Baines, Will Smith, de una u otra forma siempre emitía esa confianza, ¿no? Tanto así que descrestaba, ¿sí? Y obviamente, pues, los aspectos que decían, pues, no eran, pues, trascendentales, pero sí siempre tocaban, ¿sí? Algunas, o sea, las fibras, por decirlo así, emocionales, eh, del deportista. Se me escapa el nombre ahora. Bueno, de Juno, ¿cierto? De Juno, que es el deportista. Y obviamente, pues, en estos aspectos, pues, nunca se como criticaba el papel, ¿sí? Aunque obviamente, pues, sí hubo como una ruptura ahí, porque obviamente Juno tenía que, de una u otra forma, lograr superar esas sensaciones de miedo, esas barreras que se estaba poniendo, pues, a nivel emocional, ¿cierto? Y que obviamente implicaban su comportamiento. Bueno, bien. Se debe recordar que el coach es una guía, ¿cierto? O, bueno, acá dice vehículo transportador. Sin embargo, es quien direcciona ese coche que vimos al principio, ¿no? Obviamente que tiene como fin llevar, ¿sí? Al coachee a encontrar esas capacidades, potencializarlas, ¿no? Porque obviamente no vamos a encontrar personas sin capacidades, todos tienen de alguna u otra forma de dónde agarrarse, de dónde cogerse, ¿cierto? Para poder iniciar el proceso. ¿Sí? Y obviamente de tratar de ver con claridad, pues las situaciones, ¿cierto? En las que se está interviniendo. ¿Sí? Es importante ser muy claro en ese lenguaje con el cliente, ¿sí? Tratar de ser como muy, sí, muy transparente. ¿Sí? Bueno, vamos ahí. ¿Cómo vamos hasta ahí? No sé quién le
pronto está activo. Ya, profe, no, bien, profe. ¿Bien? Bien, listo. Sí, porque yo aquí hablé y de pronto todavía no están tan activos. Pero bueno, igual está quedando la sesión grabada. Bueno. Sí, no te preocupes, pues igual son los conceptos, son similares a lo que pues en algunas cosas que vimos en la película y eso. Sí, exacto. Entonces pueden hacer la asociación de, obviamente, de este personaje y digamos que de cómo se comporta, ¿no? Durante pues el viaje de Juno, ¿cierto? Y la transformación que recibe, ¿no? Obviamente pues su situación personal era bastante compleja, bastante complicada, tanto así que pues no tenía un objetivo para su vida, ¿sí? No, no había tratado, digamos que, de resolver pues su pasado, ¿no? Que es un tanto lo que nos pasa a nosotros, como que no resolvemos esas situaciones eh, y quedan allí, ¿no? Estancadas y no nos dejan progresar, no nos dejan crecer, no nos dejan hacer nada, solo como vivir el presente ya, ¿sí? No ver como eh, esa mirada futurista. Bueno, por otro lado, tenemos el ser directo, ¿cierto? Eh, bueno, digamos que eso viene asociado también a otras palabras, ¿no? Ser transparente, ser claro. ¿No? Para Cortés, el coach debe manejar de forma efectiva la comunicación, ¿cierto? Con un enfoque específico y concreto. A veces nosotros necesitamos eso, que nos digan, ¿cierto? Que no con rodeos, sino que sean muy directos, ¿sí? Como lo dice la palabra. Cuando hacemos rodeos, eso también da desconfianza, ¿sí? Genera pues en nosotros otro tipo de emociones, de sentimientos. Para Kaplan y Peris, ellos identifican que es una competencia llamada desarrollo de la individualidad, ¿cierto? Obviamente, pues, a veces, bueno, no es que seamos egoístas, pero sí debemos pensar en nosotros mismos, ¿cierto? En ese factor individual, ¿sí? Cuando trabajamos, pues, en equipo, hay que trabajar, pues, en ese factor individual, ¿cierto? Del equipo de trabajo. ¿Sí? Tratando de eliminar pues estos aspectos que de una u otra forma nos identifican como grupo, nos mueven como grupo. ¿No? Para Zapata, el coach debe dejar sus juicios y experiencias para ver qué sucede en el presente del coachee, ya que el coach lo que busca es observar lo complejo y único de ser, ¿cierto?, de su cliente. A veces es complejo dejar nuestras experiencias a un lado, y a veces juzgamos a los otros por lo que nosotros somos o hemos vivido. ¿No? Pero bueno, digamos que la inteligencia emocional que nosotros logramos desarrollar con estas cualidades como coach, pues también nos dará esa cualidad, ¿no? Y es un tanto acercarnos específicamente al cliente como ese ser individual, ¿sí? Y solo centrarnos en él o en ella, o en nuestro deportista. Digo que es complejo porque a veces cuando nos relatan o nos responden situaciones pues semejantes a las que hemos vivido, entonces ahí como que también se nos revuelve un tanto nuestras emociones. Pero debemos ser pues imparciales, ¿no? Pasa muchísimo en las consultas a nivel psicológico. Obviamente pues nosotros también somos seres humanos y hemos pasado por ciertas situaciones complejas, pero también similares a las de otros, ¿cierto? Por ejemplo, las pérdidas de familiares, ¿no? De familiares que fueron muy cercanos o que fueron bastante significativos, ¿no? Entonces, cuando llegan con una falta de resolución de ese duelo, pues volvemos de una u otra forma a vivir, ¿no? Lo que significa la pérdida de un familiar. Entonces hay que separar un tanto de esas individualidades, ¿cierto? Nuestras experiencias con las que nos están pues compartiendo. ¿Mm? Bueno, siempre se deben buscar, ¿sí?, unas condiciones las más adecuadas posibles para que el coachee, ¿cierto?, o nuestro cliente logre sus objetivos. ¿Mm?
y realice un esfuerzo en el aspecto de conocerse a sí mismo, ¿sí? Se dé el permiso de una u otra forma también de identificar esas dificultades, esas eh, deficiencias, ¿sí? O esas cualidades un tanto negativas o de connotación negativas que están impidiendo en que se resuelva ciertos temas. Pero también, pues a esto nos enfocamos en el coach, ¿cierto? Porque debe individualizar cada proceso por la perspectiva de la situación, ¿cierto? Específica y el desarrollo que se vaya generándose a través de este proceso. ¿Listo? Entonces, muy directo. Bueno, el coach debe estar orientado a la meta, ¿sí? Es decir, establece y argumenta sus labores con metas reales y enfocadas, ¿sí? Lo que yo les decía, son diferentes las metas que pues establece el coach, ¿m? como, como líder del proceso, a las que se van a generar en consenso, ¿sí? Obviamente con el coachee, ¿sí? Sabemos que pues hay que poner en puesto en escena qué es lo que quiere nuestro cliente, ¿sí? Y hasta dónde podemos llegar. ¿Mm? Esto para Cortés. Para Zapata, el coach debe promover nuevas alternativas para que el cliente piense y observe diferentes enfoques de la realidad, ¿sí? Hay una diferencia entre lo real, ¿cierto? Y la realidad. ¿Sí? Y es un tanto como los hechos que pasan en común, ¿sí? Lo real sería que lo real es que el coach y el coach están estableciendo una relación, ¿cierto? Eso es lo real. Pero la realidad tienen un tanto el componente subjetivo. La realidad para el coachee es diferente que la del coach, ¿no? Para que lo tengan un tanto claro. Entonces, cuando ya de una u otra forma el coachee identifica, ¿sí? Las alternativas de lo que puede pensar el coach sobre su cliente, ¿cierto? El cliente sobre él mismo, ¿cierto? O los familiares del cliente, ¿sí? Sobre el cliente, ¿sí? Entonces son perspectivas diferentes, realidades distintas. Listo. Bueno, esto permite ampliar pues un rango de acciones a realizar, ¿sí? Cuando me dice el coach, mira, tienes dificultades para hablar en público, digamos, es un ejemplo. Obviamente yo no lo identifico porque por lo general uno tiende a negar, ¿no? Estos aspectos que son negativos. Pero mis familiares siempre me lo han dicho, ¿no? Cuando lo ponemos a hablar en público le queda difícil, ¿sí? Entonces tengo en común pues dos realidades que obviamente me van a poner pues a mí a pensar, a evaluar si específicamente tengo miedo a hablar en público, ¿no? Eh, entonces aquí tengo puntos de vista, ¿cierto? De dos ambientes diferentes, una que es pues el proceso de coaching y otra, digamos que el familiar, el punto de vista familiar, lo podemos hacer a nivel laboral, lo podemos hacer a nivel deportivo, ¿cierto? Y obviamente pues eso involucra las diferentes áreas de vida de una persona, ¿no? Y eso amplía entonces, obviamente, las cualidades en las que debo trabajar, ¿sí? O en las oportunidades de mejora. Bueno, y esto pues obviamente va a permitir cambiar las creencias, las cuales obviamente van a generar esas limitaciones, ¿m? Y a generar nuevas ideas, ¿cierto? Para poder de una u otra forma autorrealizarse, ¿sí? Y hacer ese cambio progresivo, ¿m? Entonces esta característica se orienta pues en fortalecer obviamente pues la perspectiva, ¿sí? De una u otra forma pues el futuro, ¿no? Específico en relación pues obviamente al progreso o al cambio que se quiere eh, establecer, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Son muchas cualidades.
coinciden o no coinciden de pronto con sus aspectos personales. Ustedes que ya de una u otra forma tienen personas a cargo. ¿Mm? ¿Qué creen en qué deben trabajar? ¿Sí? O cuáles ya tienen o están empoderados en ese sentido. Sí me gustaría escucharlos. ¿Cómo, profe? ¿Me repites la pregunta, por favor? ¿Cuáles de las cualidades que hemos trabajado en la sesión, pues con cuáles se identifican o creen que ya tienen establecidos dentro de sus perfiles como entrenadores, cuáles les faltan o no sé qué piensan con respecto a estas que hemos socializado? Bueno, pues digamos que en ese caso, profe, yo siento que tengo ya desarrollado el tema Ujú, de, bueno, unos que de pronto no han nombrado y otros que sí. La comunicación, por ejemplo, que es una de las partes importantes. Eh, ujú, digamos que el tema de la confianza también conmigo mismo, porque sí. pues digamos que así mismo como uno transmite confianza, uno también necesita de confianza. Eh, Ajá. ¿Qué otra, profe? No sé si... Ah, bueno, el de dirigir, que de hecho lo estabas diciendo ahorita, ese también. Ujú. Y pienso que de pronto me falta un poquito, es como el tema de hacerme entender mejor, o sea, de explicar las cosas de una mejor manera, pues para que la persona lo entienda a la primera y no tenga que volverle a explicar, porque casi siempre yo explico de una manera y la persona pues me entiende, pero sin embargo quedan algunas dudas y me pregunta, ¿sí? Entonces, Mm, pues, sería pues en el tema de la comunicación, pero ya no es como esa comunicación verbal, sino como, no sé si es como de recepción en cuanto en cuanto al movimiento o algo. No sé, pero me ha pasado, es curioso, pero me ha pasado. ok. Eso, profe. ¿Alguien más? Mirar si tiene que ver más con la comprensión, ¿no? O sea, hacer esa retroalimentación. Julián, señor. Sí, profe. No, la profe, que buenas días. Bueno, profe, que en cuanto a lo que nos hablaba en la clase, eh, eh, pienso que yo me siento fuerte eh, en varios puntos. La confianza, en dirigir, la comunicación como tal con todos los usuarios que tenía, no solamente en el trabajo como entrenador ahí, sino también en las otras actividades como profesional. Aparte de que, digamos, si yo salgo a hacer ejercicio, me queda muy complicado dejar pasar por desapercibido el ver a alguien que está ejecutando mal el ejercicio, me queda muy complicado dejarlo pasar. Entonces, a pesar de que no conozco, nunca lo he visto en la vida, eh, me atrevo a preguntarle, hola, ¿cómo estás? Disculpa, mira, mi nombre es Tatata, soy profesional en esto. Eh, pues como forma de consejo, como forma de que hagas un buen ejercicio, te digo que o sea, sí, no, tienes idea de cómo hacer el ejercicio, pero pues de hacer así, y trato de corregirlo en lo posible. Entonces, veo que hay gente que, a pesar de que nunca la habían visto, como que me logran creer, no sé si es de pronto por la actitud, o por la forma como les cuento, o por la confianza que generó en el momento de hablar, o alguna cosa así. Entonces ellos logran creerme y, ok, gracias, dice, hasta profe me dicen algunos, bueno, gracias, profe, sin conocerme. Pienso que tengo varios puntos positivos. Siento que obviamente, pues, por mejorar, como en todo, pero sí me siento como un 80%, 75% de sentirme como bien en todo. Gracias. Sí, digamos que eso que haces es bastante
digamos que es el valor agregado que tú le das también a tu trabajo, ¿no? Y obviamente pues eso lo potencia, eh, digamos que tu personalidad, ¿no? Pues como me gustaría a mí también de una u otra forma recibir a alguien que es profesional, experto, ¿cierto? Y que me dé de una u otra forma pues sus recomendaciones. ¿M? Obviamente sin llegar a generar pues esa incomodidad, ¿no? Sino obviamente pues tú tienes tu forma de llegar a las personas y eso da confianza, obviamente pues desde la empatía, ¿sí? Y eso está bien. ¿Mm? Bueno, súper. Espérenme un segundo. Buenos días. Gracias. Listo. Entonces, bueno, en esa línea todavía nos faltan bastantes que trabajar, pero bueno, ahí vamos. Por otro lado tenemos, y digamos que va en la línea, y es el dimensionar que somos expertos. ¿Sí? Espérenme un segundo, que el profesor me envió. Deme un segundito. Esperen un segundito. Bueno, imagínense qué inteligente yo. Ay, no. Tengo que, pues para acelerar como el proceso de la documentación de los chicos de prácticas, pues yo creé una carpeta y esa no la copié a la nueva carpeta pues, del coordinador de prácticas. Entonces todos se quedaron sin documentos. Deme un segundito y ya continuamos. Bueno, profe.
Profe, aprovechando que tú estás en ese tema de lo de las prácticas, ¿el Colegio Jaime Caballero, el de la universidad, ese está como centro de práctica o no lo decidieron al fin? Sí, 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 sí. Sí, yo vi que está como que centro de práctica. Pero sin embargo, déjame vuelvo y miro el- eh, sí, Club Deportivo de la Uninca. Ok, profe, y ese que dice como bienestar, no sé qué, selecciones deportivas, que también es de la Universidad Inca, ¿ese qué es, profe? Ese es de la universidad, pero ya de bienestar, bienestar universitario. Ah, ok, ok, re bien, o sea, allá tocaría ir es a la universidad. Yo creería, aunque por lo que he visto, tienen como un programa también en casa, con el programa en casa. Entonces, tienen un cronograma de actividades y de capacitación, pues obviamente según el deporte. Pues es lo que he visto, ¿no? Pero no sé si estén yendo a la universidad, creo que todavía no. Ahorita ya abrieron convocatoria para los grupos. Sí, de hecho mañana toca ir a la de la selección de fútbol de la universidad, por ejemplo. Ah, genial, genial. Sí, y pues yo, digamos que en las opciones vi esa y como decía, selecciones universitarias. Entonces, no sé, por simple intuición dije, puede ser de pronto un apoyo a los docentes en ese tema, en el tema de las Ujú. elecciones de la universidad. Sí, sí, así es. Sí, Ah, bueno, profe, sí, así gracias. es. Entonces me imagino que pues tendrán muchos de los aspectos asistenciales, ¿no? Entonces, eh, lo que tú dices, apoyar, digamos que en la inscripción, em, mover a la inscripción, o este elemento será, bueno, mm, aspectos más de, pues obviamente el cronograma, que lleven a cabo el cronograma, estar pendiente, digamos que de cada uno de los integrantes, ¿no? Ya después de haber inscrito, ¿sí? Digamos que todos esos, digamos que obviamente la asistencia, porque tú sabes que de ahí depende también los descuentos que dan, ¿sí? Eh, y bueno, digamos que son algunas de las posibles funciones que puedan tener. ¿Te anotaste esa? Sí. Sí, profe, escogí esa y la Liga de Natación de Bogotá como segunda Bueno, opción. A ver cuál de esas dos sale. Porque yo estaba, por ejemplo, en Marsella Fútbol Club y ahí yo desarrollé casi todas mis prácticas. Pero pues ahorita como que no renovaron convenio y allá no han certificado laboral. sí, sí. ¿Quién tiene ese club? Gonzalo Betancur y lo manejan con una persona que se llama, espera, ya te digo el nombre. Marsella. Henry, Henry Balcacer. Mm, no, es que sí me habían preguntado por ese convenio y que pues se habían preguntado por qué no se había reactivado. Entonces, bueno, tú conoces a Luis,
a Luis David, ¿sí? Beltrán. Sí, profe. Sí, él de hecho estaba trabajando allá. Entonces, pues la idea es hacer de nuevo ¿qué? El convenio. Pero pues no sé si el profe ya, el coordinador ya logró establecer comunicación con los... Con el centro de práctica. Sí, En claro. caso de que llegue a haber comunicación o algo, esos sitios a los que uno envió, uno puede, digamos que decir no o algo así, ¿cierto, profe? ¿Cómo así? O sea, en el caso, yo por ejemplo lo hice porque era protocolo, porque el profe Jaime Martínez, Sí, él dijo como, no, eso toca llenarlo porque pues obviamente ustedes ya tienen sus datos y toca enviarlo. sí, sí, sí. Entonces, pues para que se vayan adelantando los procesos y no se queden atrás. Eh, pero pues digamos que aparte de tener el centro de práctica, pienso yo que por todos estos temas que pasan, la comodidad también es importante. Ujú. Digamos, Marsella me queda más cerca que si, por ejemplo, me toca la 222, ¿sí me entiendes? Ah, claro, entiendo. Sí, Entonces, obviamente pues tú puedes desistir, pero tocaría que pues pues es que falta ver si obviamente se oficializa. Si se oficializa, entonces pues sí, pues preguntar mira, si qué, si te puedes cambiar o postularte a otro lugar de prácticas. listo, profe. Bueno, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo, ya están. Qué pena con el profesor. Listo, bien. Ya hice esto que era como un tanto complejo. Y ustedes tuvieron ahí su pausa activa, me parece genial. Bueno, entonces. Ay, Julián se desconectó. Bueno, vamos a trabajar sobre las cualidades que nos faltan. Esta segunda parte. Listo. Entonces, bueno, obviamente cuando uno trabaja, ¿cierto? Cuando eres activo laboralmente, empiezas a vender una experticia, ¿cierto? Empiezas a vender una experiencia, ¿sí? Que es un tanto a veces lo que nos critican cuando iniciamos hasta ahora en el mundo laboral. ¿Mm? Y nos pone límites con respecto también a las exigencias o los criterios de inclusión, ¿cierto? En nuestros trabajos. ¿Mm? Sin embargo, pues en el proceso de coaching, ¿a qué hace referencia? Pues la experticia. Entonces Cortés dice, es el que debe inspirar respeto, lealtad, ¿cierto? Porque de una u otra forma, ¿sí? Es la imagen de lo que realmente vende, ¿cierto? De expresar de una forma clara su trabajo. ¿Mm? Obviamente, pues esto va acompañado de la seguridad en sí mismo, ¿cierto? En la imagen que se da con respecto a lo que yo vendo, ¿cierto? Como trabajo, ¿cierto? Lo tangible de mi trabajo. La imagen que doy con respecto también obviamente, la transparencia, los valores, ¿cierto? Mi código ético, ¿sí? Y obviamente en materia, ¿sí? Específica. Para Caperan y Peris, pues esta característica es sobre tener ese conocimiento del entorno de aplicación, ya que el coach debe tener en cuenta como principal aspecto, ¿cierto? El espacio de intervención, ¿sí? Y obviamente tiene unas características específicas, un lenguaje característico y tiene pues demarcado el enfoque con el cual pues creó esos conocimientos, ¿sí? O tiene, ¿sí? Identificado pues las herramientas con las que va a trabajar. ¿Sí? Eso de una u otra forma tiene el sello, ¿sí? Por eso identificamos al inicio de las sesiones que hay ciertos enfoques o cierta trascendencia de los conocimientos que nosotros tenemos. ¿Sí? Cuando nosotros nos volvemos un tanto expertos, ¿sí? Cuando ya tenemos una especialización, pues, o sea, manejamos como ese perfil, pues, muy, muy característico, ¿sí?
mm, muchas de las certificaciones que ustedes pueden encontrar pues en internet, muy internacional, pues vendrán de estas escuelas, ¿no? De la escuela francesa, la europea, ¿cierto? La norteamericana. ¿M? Eh, pero bueno, digamos que a esto hace referencia la experticia, ¿sí? El coach debe tener pues la experiencia en campo necesaria para así poder tomar tanto él como la persona que está guiando, ¿sí? Se tomen las mejores decisiones, ¿sí? O, obviamente, las acciones que puedan generar, ¿sí? Un progreso o potencien, digamos que las cualidades o lo que quiero trabajar. Bueno, el ser observador, ¿sí? ¿Qué quiere decir? No es ese observador de lo físico, sino obviamente de ese mapeo a veces que nosotros generamos sobre nosotros mismos, de toda la información, eh, tanto verbal como no verbal, ¿cierto? Tiene que ver, ¿sí? Con esa observación. ¿Sí? Como decimos, ¿no? 360 grados. Entonces Cortés dice, debe tener en cuenta muy detalladamente la expresión corporal, así darse cuenta de algunos aspectos los cuales no son expresados, obviamente, pues de una forma verbal. ¿Mm? Eh, Identificar entonces toda la información específica que da ese cuerpo, ¿no? Y obviamente que a veces va acompañado de unos pensamientos que son verbalizados. ¿Mm? Según Zapata, el coach debe demostrar al cliente lo que él no logra percibir por sí mismo, ¿sí? Esto lo hace por medio de preguntas, reformulaciones y obviamente mostrándole la forma de vida de actuar y pensar. Esto con el fin de que el cliente pues interprete y tenga la elección, o sea, racionalice sobre lo que está expresando, ¿sí? O lo que está mostrando. ¿Mm? A veces nosotros hacemos esas correcciones, ¿no? Pero no desde como desde lo pedagógico, sino obviamente porque de una u otra forma tenemos instauradas esas instrucciones, ¿no? Todo el tiempo estamos corrigiendo, no, así no se hace, no. Y no observamos de pronto si de una u otra forma eso viene pues muy relacionado también a los pensamientos. Pasa mucho, digamos, que cuando nos llegan pacientes a consulta, ¿sí? Entonces esas verbalizaciones vienen acompañadas de unos gestos, ¿sí? Eso lo vamos a ver en unas sesiones posteriores y es con respecto al lenguaje del cuerpo, ¿sí? Cuando de pronto una persona puede estar inventando, ¿cierto? Ese relato. Hay unas investigaciones bastante interesantes con respecto a la lectura del movimiento de los ojos, ¿no? Y bueno, cuando una persona se está inventando, cuando está recordando, ¿cierto? Cuando está haciendo uso de su imaginación. Bueno, según Zapata, el coach debe mostrar, pues, digamos que estos aspectos más del señor. Hola, profe, qué pena. Profe, es que quería hacerte una pequeña preguntita que me surge. Sí. Y es que a veces podemos nosotros visualmente interpretar todas esas, como, todo lo que, se me escapa la palabra, eh, lo que no quiere expresar la otra persona por medio de físico, ¿no? O sea, digamos, yo puedo ver a una persona que está cansada, que se ve que está pálida, que está como agotada y nada, hola, ¿cómo estás? Discúlpame, ¿estás bien? ¿Cómo te encuentras? El ejercicio está muy fuerte, no hay mucho peso, o sea, sí, trato de como mirar a ver qué. Pero hay ocasiones, obviamente, donde la gente, por lo general, todo el mundo, sí, sí, profe, uy, no, profe, estoy súper cansado, uy, no, profe, está como mucho peso, pero pues no lo han expresado, no lo han hablado. No lo han dicho, simplemente están ahí haciendo el ejercicio porque pues nos dijo que eran esas y tal. Bueno, Sí. son cosas así. Pero entonces surge, ahí es donde está mi duda, el otro punto, en donde hay gente que, a pesar de que se le ve físicamente que no puede más, que está agotado, dice, no, bien, pues bien.
¿Seguro? ¿Estás bien? No, sí, profe, bien, de 1 a 10, sí, escala de Word. De 1 a 10, más o menos, 11. ¿cómo te encuentras? Profe, 2, 2, 3. Y uno ya sabe visualmente que o sea, que está pálido, labios prácticamente que han perdido color, Deshidratados. deshidratados, secos, entonces uno como que se queda mirando, pero ¿cómo es posible esa reacción qué pasa en el momento por la cabeza de una persona en ese momento? Entonces, Entonces mira, me eso, surge esa pregunta, de pronto hay, ¿qué puede, no, súper qué puede interesante. suceder? Súper interesante porque lo que tú dices es cierto. Ustedes son expertos, digamos, en esa observación física. Ustedes saben cuáles son las señales en las cuales pues hay fatiga, en las cuales pues ya se ve, es evidente, digamos, que el cansancio, cuando hay deshidratación, ¿cierto? Mm, y lo que ustedes necesitan es generar, digamos, que ese clima de confianza. Es decir, ¿sí? Obviamente, ustedes, pues no sé, digamos que en esas dimensiones deben identificar qué es lo positivo y qué es lo negativo del ejercicio que están realizando, ¿sí? El excederse, ¿no? Obviamente, pues puede conllevar, no sé, a una hipoxia, no sé, digamos que aspectos muchísimo más desventajosos, por decirlo así, de la práctica de ese ejercicio específico, de la actividad física que estén realizando, ¿sí? Entonces tú dices, bueno, o falta un poco de comunicación con respecto a esa condición física, ¿sí? Que obviamente esa persona no está evaluando, ¿cierto? Y es obviamente pues esas consecuencias negativas. ¿Mm? Entonces, bueno, ahí ese punto de vista me parece bastante interesante porque tú dices, bueno, yo tengo una evaluación y una observación, obviamente, con respecto a la experticia que tú manejas y cómo de pronto no estoy siendo tan claro con respecto a las instrucciones, ¿sí? A la verbalización o a esa comunicación que sea bastante clara. ¿Sí? Entonces ellos obviamente pues no, por ocultar de pronto o por fijarse unas metas un tanto ambiciosas con respecto a esa sesión o con respecto al trabajo que están realizando, pues miren que están teniendo unas consecuencias pues incluso a nivel de salud. ¿Mm? Entonces, obviamente tú dices, necesito que de pronto comprendas, porque a veces no debemos exagerar, ¿cierto? Con los ejercicios, ¿sí? Comprendes, entonces necesito saber esa retroalimentación, ¿sí? Por eso es importante convocar de pronto como al lenguaje, al diálogo, ¿sí? Porque a veces nosotros sabemos que en estos espacios, bueno, vamos a hacer esto, y queda allí como la instrucción, ¿cierto? El comando y haga caso y ya, ¿sí? Pero no hay entonces un después, ¿sí? Y miren que nosotros tenemos que hacer en cada, o sea, digamos, si tú quieres hacer un proceso que sea realmente con una apertura, con algo muy objetivo, muy central y con un cierre, tú debes propiciar, digamos, que esas sean las nuevas rutinas. ¿Mm? Bueno, ¿qué vamos a trabajar hoy? Bueno, vamos a trabajar, bueno, no sé, las diferentes zonas del cuerpo, específicamente, no sé, extremidades superiores, inferiores, ¿sí? Y cuál es el objetivo de hoy, ¿no? Nuestro objetivo central es que tú llegues o logres a tal punto, ¿sí? ¿Qué vamos a trabajar hoy? Entonces tú pides en el otro, ¿cierto? Esa exigencia, esa comprensión, ¿no? Pero entonces te resultan con otras cosas. No, profe, hoy vamos a hacer esto, y entonces uno dice, bueno, no me está comprendiendo o no sabe cuál es el objetivo de la sesión. Y esa puede ser la apertura, esa puede ser el rompehielos que llamamos coloquialmente, ¿sí? Cuando yo de una u otra forma exijo en el otro atención, exijo esa cognición, esa realidad, ¿sí? Que vamos a trabajar hoy. Cuando comprendo, cuando recibo del otro, ¿sí? Que se comprende la instrucción o el comando específicamente o el objetivo general, pues entonces yo ya genero ese clima. Ah, bueno, listo, ya comprendo qué quieres, ¿cierto? O qué voy a trabajar el día de hoy, ¿sí? ¿Qué es lo beneficioso de ese trabajo del día de hoy? Porque bueno, yo sé que a veces nosotros por la premura del tiempo, ¿sí? Porque a veces también son cortas las sesiones, porque nuestro trabajo tampoco permite pues ampliar esa forma de servicio que quiero dar, ¿cierto? Y que obviamente complementa mi quehacer como profesional y como experto en materia, pues nos limita bastante. Así pasa también, digamos que desde el lado clínico, desde la psicología, te dan 20 minutos, máximo 30 minutos para atender un cliente, ¿sí?
y si es una persona que hasta los 15 minutos está haciendo su catarsis, por decirlo así, que hasta ahora nos está dimensionando cuál es el problema, ¿sí? Pues obviamente vas a quedar muy corto. ¿Mm? Y necesitas atender ya. Entonces, algo así parecido, ¿no? Pasa. Pero bueno, son las diferencias a veces de orientar, ¿cierto? De ser coach, de trabajar, digamos, en estos aspectos y obviamente el que hacer o lo que nos demanda cuando somos, pues, empleados, ¿sí? O hay unas reglas que llevar a cabo. ¿Mm? Pero mira, es súper interesante. Entonces tú empiezas a hacer una lectura distinta, ¿sí? Como entrenador, obviamente yo entiendo que el rol, ¿cierto? Está pues en trabajar específicamente según, digamos que el grupo muscular, bueno, digamos que los aspectos que se definen para ustedes, pero cuando yo quiero trabajar un tanto más con la mente humana, ¿sí? Cuando quiero realizar un cambio, un proceso, pues miren que eh, hay aspectos, ¿sí? Un tanto más, pues que a simple vista no se ven, ¿sí? Por ejemplo, lo que tú dimensionas. ¿Mm? ¿Qué es lo que puede pasar en este ser humano que de pronto se está excediendo y no ve las señales de su cuerpo? ¿Sí? No las sabe leer o de pronto no las interpreta, ¿sí? Y le está haciendo más caso de pronto pues a ese control eh, psicológico de que puedo dar más, ¿sí? O quiero ver resultados ya, ¿sí? Y obviamente pues todo es un proceso, todo tiene un tiempo. ¿Mm? Pero bien, pues interesante lo que acabas de mencionar, Julián. ¿Mm? Bien, vamos Ok, en... Bueno, entonces es de vital importancia que el coach domine el lenguaje no verbal, ¿sí? Ya que esto dará como resultado la mejor comprensión de lo que piensa y siente el individuo. ¿Mm? Y esto es esencial en el deporte, ¿sí? Porque obviamente todos los marcadores somáticos o todos los marcadores físicos, pues se necesitan identificar. ¿Qué pasó? ¿Sí? Entonces, bien, ahí vamos en línea. Por otro lado, tenemos una cualidad que si fuera reina, que si todos, digamos que la tuviéramos apropiada incluso como valor, el mundo sería un tanto distinto, ¿no? Y es el respeto. ¿Sí? Todas van como en cadena, ¿no? Pareciera que todas estuvieran ligadas y todas tuvieran que ver con todo. ¿Mm? Entonces, el ser respetuoso para Cortés identifica que es esa cordialidad, ¿no? Es esa forma adecuada de trato, ¿sí? Hacia el cliente, demostrando que el individuo es valioso, ¿sí? Cada uno de los seres humanos con los que nosotros trabajamos es valioso. Cuando yo cambio esa perspectiva, cuando yo veo a todos, ¿cierto? Bajo ese valor, ¿sí? Identificado como lo valioso, el mundo cambia, ¿sí? Porque obviamente cuando nosotros a veces escuchamos a alguien que de pronto no nos llama la atención o de pronto pues es insignificante, pues no le damos el valor, ¿cierto? Justo o no lo vemos como valioso, ¿sí? Es decir, bueno, digamos que es lo que pasa hoy en día, ¿no? Nadie respeta, nadie en la medida en que obviamente si no es de mi gusto, no es de mi agrado, pues obviamente pues ignoro, ¿sí? Y no le doy pues el valor específico que merece, ¿cierto? O que deberíamos tener todos. ¿Sí? Entonces esto va a lograr una conexión con el cliente que permite que éste tenga de una forma más tranquila que expresar sus inquietudes y aspectos que quiere mejorar, ¿sí? Es decir, cuando de una u otra forma yo expreso lo valioso que puede ser esa relación, ¿cierto? Entre coach y coachee, ¿sí? De lo valioso que es la persona en sí, ¿sí? Pues obviamente las dimensiones y la subjetividad va a cambiar. ¿Sí? Por ejemplo, cuando trabajamos con una persona que es bastante insegura, ¿sí? Cuando tiene dificultades en sus autos, ¿no? En su autoconfianza, ¿sí? En su autopercepción. ¿Sí? Entonces, imagínense nosotros no dándole el valor, ¿cierto? Obviamente que es significativo en el proceso, pues como es, de una u otra forma hurgamos, ¿no? En esa herida. Entonces, esa sería como la base fundamental para todo, para establecer cualquier relación,
¿sí? Y es el respetuoso. Para Capelán y Peris, entonces, detallan que el autocontrol y la autorregulación emocional es muy importante, ¿cierto? ¿Qué necesitas, mi vida? Ay, ¿me ayuda? Eh, y, y eso tiene que ver con el control de las emociones, ¿no? Yo estaba viendo que vi un video que me mostró mi esposo y es una futbolista, pero la verdad no recuerdo el nombre. Y, o sea, y el nivel de irrespeto tan terrible, ¿no? Como o sea, era tan agresiva, o sea, muy agresiva, impresionante. No sé el nombre, yo no sé si de pronto ustedes la tengan ahí en el radar. Y obviamente pues uno ve cómo me chuneaba a las otras mujeres, a las otras futbolistas, bueno, a las otras jugadoras, o hacía unas jugadas tan sucias, tan detrimentes, ¿sí? Que obviamente dice uno, y el valor o sea, ¿dónde está de pronto como la imagen de ella? O sea, ¿qué representa, sí? Específicamente, ¿sí? ¿Cuál es su autorregulación emocional? ¿Tiene, sí? O están en niveles, pues, en ceros, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, pues esto se ve bastante, ¿no? Específicamente, pues, en estos deportes que son, pues, muy mediatizados. ¿Mm? Bueno, entonces es muy importante que el coach tenga la capacidad de regular sus emociones negativas. ¿Mm? A veces nuestros clientes nos sacan el mal genio. O sea, muy tercos, muy inflexibles, ¿cierto? O se frustran fácil, o digamos que obviamente nuestra dimensión como personas tampoco nos da. ¿No? Pero a eso aprende el coach, ¿no? A autorregularse, a generar de una u otra forma un equilibrio. Cuando tú eres una persona bastante equilibrada, bastante consciente, bastante racional, ¿sí? Puedes incluso llegar a irradiar esa autorregulación, ¿sí? Y las otras personas a comprender también de la situación. ¿Sí? Cuando bajas también esos niveles a veces que se vuelven tensos en los climas familiares, en los climas laborales, créanme que eso también de una u otra forma se contagia. ¿No? Entonces hay que aprender sobre la autorregulación emocional. ¿No? Bueno, esto debido a que el coach debe dejar pues de un lado las opiniones personales y centrarse, ¿cierto?, en el entorno o digamos que en lo individual de esa persona, ¿no? De nuestro cliente. Bueno, listo. Ser paciente y va de la mano del respetuoso. Entonces, para Cortés no se trata pues obviamente de una manera indebida al cliente, sino de tratar de, digamos, de una u otra forma, de generar esa flexibilidad, ¿sí? Eh, pues nos topamos con esas personas que son tercas, ¿no? Y a veces, obviamente, por nuestra personalidad, pues tenemos un límite. ¿Sí? Obviamente hay que trabajar constantemente en nuestra paciencia. ¿Sí? Nuestros clientes a veces se frustran cuando no ven resultados, ¿no? Súper rápido. Y eso es constante en el deporte. ¿Mm? Entonces, pues obviamente aquí tendríamos que trabajar también en esa doble flexibilidad, en la mía para potencializarla, ¿cierto? Como coach, y en nuestro cliente para que la domine, ¿no? Para esa pata, el coach debe tener desarrollado pues esa escucha en una forma positiva, ya que debe tener pues obviamente mucha empatía, ¿sí? Eso es más que de pronto la escucha, flexibilidad. Yo digo que flexibilidad. Eh, Espérenme un segundo. Que alguien llegó, ¿cierto? Y obviamente pues eso va a generar un ambiente distinto. ¿Sí? El coach debe saber escuchar al coachee debido a que esto le aportará al primero, ¿cierto? Una visión específica de lo que busca, obviamente, pues el coach.
y generar un proceso óptimo. Bueno, por este lado tenemos el ser claros, ¿sí? Lo más transparentes posibles, realistas, ¿sí? No trabajar desde la realidad porque ya sabemos que tiene un componente subjetivo, sino desde lo real, lo que está sucediendo, lo que es evidente. ¿Mm? Entonces menciona que para el coach es claro que debe tener como prioridad que el cliente comprenda lo que se le ha transmitido, ¿sí? Es un tanto el ejemplo que nos compartía Julián. ¿Mm? ¿Qué tan claro soy, cierto, con respecto a las instrucciones o los comandos que estoy realizando para que el cliente, cierto, o nuestro coachee, eh, pues los tenga claros y pueda hacer esa retroalimentación? Por eso les digo, cuando vemos que de pronto alguien no nos hace caso, no entiende, ¿sí? Hagamos esa doble dirección del lenguaje, ¿sí? O sea, doy la instrucción, ¿sí? Lo más claro posible, ¿sí? Pregunto, ¿cierto? ¿Cómo entendió esa instrucción o qué es lo que se va a realizar, ¿cierto? ¿Cómo se va a realizar? Para poder yo comprender si es justo lo que yo obviamente quería informar, ¿cierto? O pedir o solicitar. ¿Mm? Entonces esa doble dirección, porque nosotros, pues lo que les decía, damos y damos y damos información, pero cuando pedimos, obviamente cuando queremos ver los resultados, pues pareciera que no tuvieran nada que ver, ¿no? Un tanto como el teléfono roto. Y obviamente necesitamos la comprensión, esa retroalimentación. Caperian y Pérez dicen que la observación y el análisis de la realidad es la capacidad de poder ver la verdad de la situación que se presenta en el ambiente intervenido. Es un tanto lo que les mencionaba, ¿cierto? Con respecto a la diferencia entre lo real y la realidad. ¿Mm? La realidad, obviamente, la realidad de Andrés es distinta a la realidad de Julián, ¿cierto? A la realidad de José y a la realidad de la profe. ¿Mm? ¿Qué es lo real? Estamos en este lugar viendo esta clase, ¿cierto? Con estos códigos, con estas imágenes, ¿m? Que nos están diciendo o nos están dando cuenta, ¿sí? De las cualidades del coach. Esto es no es lo real, ¿cierto? Específicamente. Pero la realidad es que, no sé, Andrés de pronto tiene allí unas dificultades, no sé, virtuales, digamos que el internet, ¿sí? Me escucha más o menos, pero esa es su realidad. ¿M? Y así pues en cada uno de nosotros tiene un componente subjetivo. ¿Mm? Cuando yo entiendo de pronto, ¿sí? Que obviamente Andrés tiene dificultades, Julián tiene algunas dificultades y José tiene algunas dificultades, entonces lo real que es que estamos grabando para que puedan más adelante trabajar en ello, ¿sí? Entonces son hechos que en conjunto, ¿sí? Estamos viviendo, ¿cierto? Específicamente. Y todos estamos obviamente aprendiendo sobre ese hecho. Eh, Entendiendo a veces como esas realidades, ¿sí? O los puntos de vista de los otros, pues yo estoy trabajando sobre unas valoraciones específicas, ¿sí? Y eso se ve reflejado entonces en las relaciones interpersonales, en el funcionamiento personal, tanto individual como grupal, y en los requerimientos emocionales, cognitivos y conductuales. ¿Mm? Nosotros de una u otra forma pensamos, actuamos, ¿cierto? O hacemos en referencia a lo que nos movilizamos, a nuestras experiencias o a lo que nos pide el ambiente. Eso es importante analizarlo y observarlo. ¿Mm? Entonces se debe plantear claramente al cliente, ¿cierto? El qué, el por qué, ¿cierto? Y el para qué de las acciones o de las tareas que vamos a dejar, ¿sí? O actividades. ¿Mm? Bueno, digamos que de una u otra forma eso va a generar atención y comprensión, ¿sí? Y obviamente pues un compromiso tanto del coach, ¿cierto? Como del coachee. ¿Mm? Bueno, ya nos quedan estas dos y el resto lo trabajamos en la siguiente sesión. Seguridad, ¿sí? Ya creo que esto ya lo hemos demarcado toda la sesión. ¿Mm? Habla que es importante que el coach muestre esa presencia fuerte, ¿no?
Entonces va ligado de la experticia, va ligado de la claridad, ¿cierto? De una u otra forma de la comunicación, de trabajar en positivo, ¿eh? Va en cadena. ¿Sí? Caperan y Peris habla que o identifican que debe tenerse una comunicación eficiente. ¿Sí? El coach debe tener esa habilidad de comunicar, ¿cierto? El mensaje de una manera segura, ¿sí? Clara, ¿no? Pertinente, ¿sí? Y obviamente pues debe generar ese estado de confianza. ¿Sí? Es indispensable que las habilidades comunicativas del coach estén bien establecidas, ¿cierto? Por él mismo. ¿Sí? Si, de una u otra forma, lo que les decía, si nosotros vendemos inseguridad, si nosotros vendemos dificultades, obviamente no hacemos una comunicación asertiva, pensamos en negativo, pues, ¿qué podemos generar en el otro? Pues obviamente unas bases también mal instauradas, ¿cierto? E inseguridad. ¿Mm? Bueno. Y por último, el trabajo en equipo. ¿Sí? Este trabajo en equipo se refiere que para que haya o para que sea efectivo el coach debe tener la capacidad tanto de hacer procesos grupales donde él no esté en el equipo de trabajo, pero también cuando él está en el equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, ustedes saben que hay tipos de investigación participativa, ¿cierto? De acción participativa o de no participación, ¿sí? Entonces, puedo ser el que observa cómo es ese individuo con respecto a un grupo, cómo se relaciona, o puedo estar inmerso dentro del grupo, ¿cierto? Y asimismo, obviamente, trabajar a par. Bueno, es indispensable para todo proceso que exista una unidad entre los individuos del equipo. Un tanto lo que les decía. Obviamente yo debo ver cuando hablo de un deportista, ¿cierto? El deportista en su individualidad, pero cuando estoy trabajando con un equipo completo, también debo ver la individualidad de ese equipo, de ese grupo, en relación a otros. ¿Sí? Bueno, eh, ya para finalizar, entonces, obviamente, pues hay una optimización de tiempos de ejecución, la integración positiva del equipo, ¿cierto? Obviamente, pues para trabajar con equipos, ¿cierto? O grupos, pues se establecen una serie de objetivos distintos a los que uno establece cuando trabaja de forma individual, ¿sí? Sin embargo, pues el proceso es el mismo, ¿sí? Todas estas cualidades son las mismas, ¿sí? Obviamente cuando trabajo con equipos yo debo instaurar unos niveles de respeto, ¿cierto? Bajo una exigencia específica, unas reglas, unos valores, ¿cierto? Cuando hablo de pronto de equipos, eh, se establece una relación, pues obviamente similar, ¿sí? Trabajar en positivo, obviamente voy a generar un clima, ¿cierto? A nivel de equipo, un clima que dé cuenta del bienestar, ¿sí? Obviamente, pues a veces nos solicitan que los coach, digamos que más que todo no en equipos de trabajo, porque pues la suma de esas individualidades a veces no es que sumen de forma positiva, sino al contrario, ¿no? Empiecen a restar tanto así que generen conflictos. Y es por lo general que se dan pues trabajos o se necesite un coach, ¿cierto? En estos equipos o en estos grupos. ¿Mm? Porque hay dificultades dentro, ¿cierto? Por esas individualidades. En comunicación, por lo general, siempre está en comunicación, el liderazgo, el mismo trabajo en equipo. ¿En qué? Obviamente en ese lenguaje a veces que nosotros empezamos a dimensionar, ¿sí? En los grupos y que se da debido a que se forman subgrupos, ¿no? En esos equipos de trabajo. ¿Sí? Por lo general siempre están ahí como en ese centro de atención. ¿Sí? Bueno. Todavía harto con relación pues obviamente a las cualidades,
¿cierto? Pero pues están de una u otra forma dimensionadas por autores. Bueno, ¿cómo vamos hasta allí? ¿Qué piensan? Bien, profe, bien. Yo Pues digo bueno, pues que a veces uno digamos muy que trillado. pienso que, sí, sí, les digo que bien, o sea, ya hemos tratado, yo creo que cada concepto, cada quien lo comprende así como lo hemos hablado anteriormente. Y pues supongo que también cada uno en sus diferentes sitios de trabajo o experiencias en cuanto al deporte, así sea en la casa con la mamá, el papá, lo que sea, pues ha logrado identificar alguno de esos puntos. Ha logrado también ver y saber en qué puntos está como fuerte, en qué puntos está débil. Y pues supongo que ya cada quien como cual pues tratará en lo posible de ir solucionando esas debilidades y volverlas fortaleza. Y así mismo pues eh, cada concepto pues enriquece más el conocimiento de cada uno y pues así me diga, pues es esto, sí, ya, no sé qué, pues se da cuenta uno que viene de un concepto más estructurado. Eh, por mi lado me parece muy bien. Sí, lo que tú dices es cierto. Obviamente, pues uno a raíz de las diferentes exigencias que te pueda generar el ambiente, pues obviamente tienes ya arraigado una personalidad y unas características específicas. Yo les decía que es muy trillado en la medida en que son como los mismos valores que siempre nos han pedido, siempre hemos escuchado, ¿sí? Sin embargo, cuando tú estableces pues este tipo de relaciones, obviamente estas son profesionales, ¿sí? Que te exigen de una u otra forma tener claro, ¿cierto? Ese panorama de quién eres para poderle exigir al otro, es distinto. ¿M? Porque somos muy buenos también juzgando a los demás, muy buenos criticando a los demás, pero nunca evaluamos quiénes somos, ¿sí? ¿Cuáles son mis cualidades? Realmente, de una u otra forma, las puedo poner en escena y todo el mundo me va a copiar, por decirlo así. ¿Mm? Entonces, obviamente, pues es un trabajo bastante diciente. Señor. Qué pena ahí, pero fue intervenir un poquito más. Tranquilo. Eh, Tranquilo, está chévere, está chévere. digamos que sí, digamos que como tú lo dices, de ver la forma de cómo hacer las cosas uno para pues enseñarla a otros. En el caso tal, digamos un ejemplo, lo pongo yo, uno no puede de pronto, o en el caso mío en el gimnasio, yo no le puedo exigir de pronto a mis usuarios, venga, coja, levante esta barra con tantos kilos y hágale tantas repeticiones, tantas rondas, sin yo ni siquiera haber sentido ni siquiera el peso de la barra sola, o el peso de la barra, o el esfuerzo como tal de esa barra, y saber en conciencia que el ejercicio, pues con tanta cantidad va a ser un poco más difícil, que digamos ya voy a que tener en cuenta que también que puedo tener debilidades en los músculos estabilizadores, entonces no va a ser la misma posición de la barra que va a sentir uno al otro. Entonces, yo tengo que tener conciencia de ese movimiento, tengo que tener conciencia de esa cantidad de carga, de peso y demás, pues para así mismo poder exigirle a la persona o al usuario, o asimilar mismo de que simplemente por vista que es un adulto mayor, pues obviamente no va a de pronto tener la misma capacidad que el que tiene 17 años o el que viene entrenando hace 8 años. Ujú. Entonces, pues, más sin embargo, pues uno tiene que, lo que te digo, saberse, sentir ese movimiento, esa situación, meterse bajo ese estrés para poder exigir al otro. Entonces ahí era como un punto que quería Claro. añadir. Bien, imagínate todo lo que tú dices en relación a esa carga física, em, pero cómo va ligada también a lo emocional, ¿no? Y cómo viene esa persona también, de una u otra forma, de allá afuera, ¿no? Porque pareciera que uno, bueno, cuando cambia de ambiente es como que también cambia un tanto su racionalización. Pero cuando venimos de unas dificultades, porque tú sabes que muchos que llegan obviamente a estos espacios de cambio corporal, de cambio físico, es porque de una u otra forma también hay allí unos pensamientos bastante arraigados
que necesitan también de un cambio, ¿sí? Entonces tú dices, tú, obviamente, y yo entiendo porque pues la naturaleza de tu ejercicio es así, ¿cierto? De tu función, pero la carga emocional que también viene allí adjunta, la carga de pensamientos, ¿cierto? Y obviamente la carga psicológica. ¿Mm? Entonces tú dices, bueno, ya obviamente tengo una experticia, obviamente en materia, ¿cierto? Experiencia, obviamente conocimiento, ¿sí? Pero como también trabajo de una u otra forma ese bienestar psicológico, ¿sí? Ese bienestar que de una u otra forma también moviliza ese cuerpo. Entonces mira que tú también te empieces a convertir en ese coach, ¿cierto? Ya denominado también desde las experiencias psicológicas, ¿sí? Porque también estás teniendo de una u otra forma una relación social con respecto o en función, obviamente, a unos propósitos, pues, obviamente individuales. Pero el tener un coach, el tener mi entrenador, pues también de una u otra forma establece una relación, ¿sí? Entonces, mira que ya tienes que de una u otra forma empezar a ver tu ejercicio profesional ya, ¿sí? Bajo diferentes áreas y dimensiones. Obviamente, pues tú trabajas bajo tu experticia, ¿no? Pero puedes empezar ya a mencionar estos aspectos un tanto más del rol del coach. ¿Listo? Bien, súper. No sé si Andrés está por ahí. Bueno, José, ¿qué pasó? Que se nos hizo tarde hoy. ¿Dificultades ahí de internet o qué pasó? No, profe, dice. No, profe, estaba solucionando. Bueno, bueno. Ah, ok, listo. Sí, sí, porque imagínense que tienen o tienen que tener EPS eh, para poderlos afiliar a la ARL. Y los que no, no sé qué pasará. ¿Qué pasó? A ver, dice. Porque dice que sin eso no me dejan hacer práctica. Sí, es verdad. Es verdad. Y hablando de eso, yo no les he contado los míos. Denme un segundito. Profe, tú de casualidad no tienes el número del director de las prácticas, el que él me llamó el lunes, pero no registré la llamada y él me dijo que cualquier cosa pues lo podía llamar, pero no la registré y ahora no sé qué número es. Sí, ya te lo comparto. Dale, profe, gracias. Bueno. Eh, Denme un segundo también. Denme un segundo. Listo. Te lo voy a compartir entonces por el WhatsApp. José. Pero tampoco. Dame tu número porque no sé cómo te tengo guardado. José Brian Velázquez. Velázquez. Ya te encontré. Y ahora sí. Contacto. Listo. Ya te la envié al WhatsApp. ¿Tu WhatsApp es un 302-247? Sí.
Sí, profe, ya me llegó, muchas gracias. Listo. Vale. Sí, no sé cómo vamos a solucionar eso. Profe, yo aquí sí estoy presente, lo que pasa es que estaba contando a mi abuelita. Bueno, bien. Lo que yo les decía, a veces como que nos preguntan por las cualidades y a veces ni siquiera nosotros sabemos responder cuáles son nuestras cualidades. Sin embargo, las que les acabo de mencionar, como les decía, son como muy trilladas, como siempre se lo dicen a uno, los valores que debes tener, ¿cierto? De aquí en adelante. Pero en relación entonces a nuestra función, a nuestro quehacer profesional, pues cambian un tanto y son distintas, ¿no? Como que en ese proceso. Bueno, ¿cómo van? Yo creo que ya les compartí, ¿cierto? ¿Cuáles son como las actividades que vamos a realizar eh, de aquí en adelante, ¿cierto? Yo les compartí, les dije que la idea es como hacer un mapa mental, reuniendo los conceptos de las sesiones pasadas, ¿cierto? Y obviamente esta semana 4 y la 5 para que el día del parcial hagamos una pequeña socialización, ¿cierto? De esos mapas mentales. Sí, El mapa mental es de la clase pasada, de esta y de la que viene, ¿verdad? sí, sí, señor. Sí, profe. Ah, listo, listo, bien. Y yo te iba a decir, profe, digamos que yo lo tengo, porque pues la idea es hacerlo en Canva, ¿no? Entonces que ahí le permite a uno hacer el mapa mental como chévere. Entonces digamos que yo lo tengo en modo borrador, yo lo tengo en una hoja en un cuaderno, y la idea es pues complementarlo todo en el cuaderno y ya después pasarlo Listo, a- entonces al modelo. la idea es que esta semana entonces, obviamente, pues envíen una evidencia, si quieres le puedes tomar foto y pues es válido, ¿listo? Listo, Y profe. ya obviamente, pues, claro, Sí, entiendo que se vuelva a generar eso. Listo, bien, eso. Y obviamente, pues entiendo que pues hacer ese doble trabajo, bueno, no hay lío, no hay problema. Bueno, entonces esta sería como la primera sesión donde ustedes van a enviar su evidencia, ¿cierto? Puede ser una foto, así como lo tiene Andrés. Si ya tienen pues escogido su herramienta y ya han avanzado, pues me envían el link o un pantallazo y eso también sirve como evidencia. La semana 5 pues tendrán su segunda evidencia y obviamente pues el día 3 que es el día del parcial, en la socialización se sacará pues obviamente una nota final. ¿Listo? Bien. Entonces, pues también pueden escribir o pueden dar cuenta de la película, que es bastante interesante, que mencionaron allí. ¿Sí? Yo de una u otra forma quería darles como unos criterios y es con respecto a la incidencia, ¿no? De la guerra que tuvo, obviamente pues en el pueblo, en los diferentes personajes, ¿cierto? El rol del coach, ¿no? ¿Cuáles fueron esas cualidades que se representan allí eh, del, de nuestro ¿qué? Actor Will Smith, ¿no? Obviamente que posibilita dar cuenta del proceso de coaching, ¿sí? Porque uno dice, bueno, ¿cómo no lo imaginábamos? Obviamente si no era tan tangible, ¿no? Con respecto a lo que nos decía la profe, ¿no? Entonces, bueno, es la persona que lleva el proceso, pero bueno, que realmente es lo que hace y cómo dimensiona esos objetivos. ¿Mm? El proceso mismo del coaching, entonces, obviamente ustedes vieron que se estableció una relación, ¿sí? Eh, muy inespecífica, ¿no? Obviamente llega en un estado en el cual, pues, nuestro deportista no era tan claro, ¿sí? Obviamente, digamos que estaba muy tentado con relación a las exigencias de ese ambiente, pero le faltaba pues ese paso para seguir adelante, ¿no? Ese reto, ese objetivo, ¿sí? Específico.
a qué le llamamos armonía, a qué le llamamos equilibrio, a qué le llamamos ese tan nombrado swing, ¿no? Porque era un tanto lo que buscaban encontrar en Juno, ¿sí? Volver, digamos que de una u otra forma a establecer eh, qué compone mi vida, ¿sí? Cuáles son las áreas de mi vida, en qué debo trabajar, ¿cierto? Porque a veces muchas de estas nos generan crisis y obviamente pues de ahí un desequilibrio. ¿No? Entonces también me gustaría pronto que pudieran dimensionar allí esto. Y las características a veces de los otros, ¿no? Entonces aquí nos mostraban como quiénes eran los rivales realmente, de qué estaban hechos, eh, de cuáles eran sus perfiles, ¿sí? Cómo habían trabajado, si eran realmente exitosos o no, y el que hayan sido convocados, ¿no? Porque pues se tenían bastante renombre y experiencia, ¿no? Pero cada uno con unas características específicas, ¿no? El niño que se vuelve un tanto también como un personaje, ¿cierto? Principal, con unas expectativas de una u otra forma que generan un estilo de liderazgo, ¿no? Que también digamos que es como ese agente que recibe toda esa información, todo ese análisis, todo ese aprendizaje, ¿no? Y obviamente con él nace pues una nueva ilusión, ¿no? Por decirlo así. ¿Mm? Bueno, entonces son algunas de las características que nos da la película, que es bastante interesante, que obviamente ustedes pueden llegar a analizarla, ¿sí? Y es muy bonita, ¿no? Tiene ahí todos los componentes, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, allí también me falta, bueno, pero digamos que son más aspectos de confrontación con respecto a ese viejo amor, ¿no? Que no era capaz ni siquiera de darle la cara, de confrontar realmente cuáles eran sus sentimientos, de retomar otra vez su deporte, en el cual pues de una u otra forma era una proeza, ¿cierto? Y que había sido bastante exitoso. Mm, por otro lado, el dejar atrás su pasado, ¿no? Muchos, obviamente pues el tema de haber vivido una guerra, de haber sobrevivido algo que es pues, tan complejo, pues no es fácil tampoco de superar. ¿No? Entonces, bueno, eso es como lo interesante. Yo no sé si José pudo ver la película. No, profe, la verdad no, todavía no la he visto. Ah, bueno, listo. Pero bueno, la idea es que puedan acceder, ¿no? Acceder a verla, al video. Yo sí ya, yo sí ya la pude ver, profe, estuvo como interesante. Listo. Bien, 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 bien. Pues ahí el tema del sonido no es que sea tan bueno, tan HD, pero bueno, ahí se hace lo que se puede porque es una película ya viejita. Bueno, listo chicos, dudas, preguntas, inquietudes, lo que deseen resolver. Creo que no. Listo, bien. Entonces, bueno, la idea es que este tiempito que les queda con relación a la clase, pues puedan ir trabajando sobre su mapa. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Nos vemos entonces dentro de Ok, 8 días. profe. ¿Listo? Listo, profe. Hasta luego. Bueno, juiciosos. Feliz tarde. Ya vamos a mitad de semana. Empezamos septiembre y ya nos queda poquito para acabar el año. Se viene diciembre, dicen por ahí. Sí. Como dicen en la emisora, ¿no? Sí, profe. Profe, tú me regalas un minutico ahorita que ya terminamos. ¿Listo? Sí, claro que sí. Profe, el viernes a mí me ponen la segunda dosis de la vacuna. Entonces, Ok. pues yo voy temprano. Pues la idea es alcanzar a llegar antes de las 12 para pues la reunión que tenemos. Sin embargo, no sé si de pronto por mañana
Bueno, por este viernes se podría hacer mañana, el jueves. Y Mañana es- jueves, sí, claro. ¿A qué hora? ¿Te queda bien? ¿Cuál es el horario que tienes tú disponible, profe? Después de la una, de 1 a 5. Ah, pues si quieres el jueves lo hacemos a partir de la 1. Ah, listo. De 1 a 2. Vale, vale. Listo, profe. Dale, con eso pues el viernes voy más tranquilo a lo de la vacuna. Listo, ok. Y no lo aplazamos tanto, vale. Entonces nos Listo, vemos profe. mañana. Listo. Gracias, profe. Que estés bien. ¿Listo? Feliz tarde. Chao. Bueno. Profe, Señor, ¿será que le puedes pasar la inquietud al director a ver si él me puede comunicar, aunque yo ya le escribí, a ver si él me responde, porque la verdad no entiendo por qué les dio por ahora, es que sin EPS no se puede hacer las prácticas. Ah, por la RL, no sé. Y además, por lo que nos escribió, es más como por los lugares de práctica. Entonces, ¿en qué PS estás? pues estaba en 9 EPS, Eh, pero porque ya no estás. porque mi mamá ya no trabaja. Tú eres beneficiario, Sí, señora. entonces está inactiva. Really. Y si yo, por ejemplo, si yo busco mi lugar de práctica, igualmente tengo que estar afiliado en algo. No, no, si tú buscas tu lugar de práctica, no. ¿Qué te van a solicitar? Obviamente, pues un certificado o laboral o que tú te cambies al trabajo autónomo, a esa opción que dice trabajo de proyecto autónomo. O sea, que tiene que ser para el trabajo autónomo o si no, la laboral. O el de certificación laboral. Pero si tú tienes un lugar donde hacerlas, eh, pues tocaría que te pasaras sí, a esa opción. No, es una noticia bastante triste para todos porque yo sé que algunos de mis chicos también pues van a tener esa dificultad. Sí, pues igualmente yo ahorita estoy entrenando en un lado, me tocaría como hablar con el profe a ver si me hace las prácticas ahí, porque si no consigo esa EPS es que me atrasan el proceso, o sea que no puedo seguir. Sí, claro. No, y es que como más, o sea, no tocaría que te afiliaras como independiente y tendrías que desafiliarte en nueva EPS, pasar un formulario para quedar como independiente, pagar y pues no. Es más complicado así. Pues sí, digamos que tendrías que hacer muchas vueltas, tendrías que ir hasta allá, hasta la nueva EPS, pasar, digamos que una carta para que te desafilien y luego pedir una afiliación como independiente. Pero ¿O tú qué me, o tendrías que tú qué me pagar la sugieres? planilla, tendrías que pagar la planilla. Entonces, pues yo qué Sí, te sugiero, si puedes encontrar el lugar de práctica, sí. sería que lo gestionaras ya, 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 ya. Y obviamente, si de pronto dicen que te dejan trabajar o sea, ¿tú estás trabajando ya o todavía no? Solo entrenas. No, solo estoy entrenando. Ah, bueno. Si de pronto Pero te yo hablé dejan. con, pero yo hablé con él y me dijo que sí necesitaba algún profesor que le ayudara. Ah, bueno. Entonces, si él te da esa posibilidad, entonces te cambiarías a la elaboración de un proyecto autónomo y entonces tú haces tu aplicación de tus test, lo que vimos la sesión, El el semestre pasado. pasado, exacto, aplicas tus test, el test físico, el técnico, El el, psicológico. el psicológico. Y entonces tú haces tu intervención, ¿sí? También dependiendo de qué quiere el lugar de práctica. Entonces, no, ellos están en una etapa de iniciación. Entonces, pues tú planteas tu plan de entrenamiento desde esas actividades, desde esas tareas. Ah, ok, profe. Sí, Entonces yo a sí, donde pero entreno a ver si me dejan. sí, sí, gestiona más bien, digamos que esa posibilidad eh, Sí, y que te dejen hacer las prácticas ahí. sí, profe. Eso, sí. Más bien, digamos, que hay que movilizarnos. De pronto no te dejes abrumar un tanto pues sí, digamos que por esta noticia, pero bueno, hay que buscar soluciones. ¿Listo?
Sí, profe, yo ya mismo me pongo a hablar con el profesor a ver qué me dice y comenzar a hacer ese La proyecto, gestión. esa gestión. ¿Con qué profe estás de asesor? Con Diego, El profesor Diego Diego. Sara. Ah, bueno, listo. Ah, bueno. Igual cualquier cosa me cuentas, ¿vale? Sí, profe, dale. Muchas gracias. Bueno, Feliz juicioso. resto de día. Bueno, gracias, juicioso. Chao.